Quería comenzar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 4 y 12. Y después Efesios 2, del 4 al 7. Efesios 1, 4 y 12. Y luego Efesios 2, del 4 al 7. Voy a tocar muchos versículos en esta mañana y tratar de hacer una construcción a través de la palabra. Así que, ¿hay alguno que tiene un poco de sueño ahí al lado? Decirle, abrí los ojos, despertate, toma nota, apuntá, toma agua y atendé. Así no te dormís. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios nos escogió y Dios nos hace santos para que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios es nuestro creador. Dios es Dios creador. Y Dios, como creador, nos crea y nos escoge para Él. Es un Dios de planes, un Dios de diseños, y nos pensó para Él. ¡Qué honor! Nos pensó para Él, para su voluntad, a fin de que nuestra vida haga lo que quiera. No, a fin de que nuestra vida sea para Él, sea para su gloria, sea para su alabanza. Dios nos da vida por medio de Cristo. Sería imposible tener esta vida sin Cristo, para participar de un cuerpo vivo en la tierra y así ser parte de esa masa crítica que se nos viene hablando, que trae transformación en donde está. Por eso se nos animaba el domingo pasado a barrer la vieja levadura, ¿no? Y ser parte de la nueva. El que no estuvo, escúchelo, que estuvo hermoso y nos viene bien para ir creciendo en la construcción de lo que el Señor está haciendo. Nosotros somos invitados a tener un compromiso privado con el Señor, de sacar esa vieja levadura y poder plantar la vida de Cristo y desde ahí vivir. Ese es un compromiso interno, pero tiene evidencias públicas, tiene evidencia. Por eso es importante cultivar esa vida. Como hijos de Dios nos congregamos y disfrutamos las disciplinas espirituales porque nos hacen permanecer conscientes de la vida en la que participamos. Sin las disciplinas espirituales somos propensos a distraernos, a apagarnos, a enfriarnos y tenemos un gran privilegio de ser parte de este cuerpo de Cristo y poder congregarnos con libertad. No todos los hijos tienen esta libertad que nosotros estamos disfrutando hoy. Pero cada uno en particular tenemos una responsabilidad en esta participación. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Decirle al lado, vos tenés una actividad particular. Vos sos parte, un miembro activo del cuerpo de Cristo, ¿no? Y en 1 Corintios 3:10, que hemos trabajado bastante el año pasado, como a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice,
Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, en mi vida, que es individual, que es personal, que es privada, esa vida participa de la vida de Cristo, participa del cuerpo de Cristo y participa de la manifestación de Cristo. Entonces, pregunto, ¿cómo estoy participando hoy del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es mi actitud ante lo que Dios me llama a edificar? Yo no me congrego tan solo por un beneficio personal, si bien lo podemos tener, pero es con un fin corporativo. El fin es darle gloria, edificar lo que el Señor está edificando. Y si bien nos congregamos y recibimos una enseñanza, nuestra vida todo el tiempo participa de lo que Dios está haciendo. No participo de lo que Dios está haciendo solo cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando tengo una encomienda súper espiritual, sino en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi casa, en todo yo estoy participando de lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que permanecer conscientes. Participo de lo que Dios está haciendo siempre y cuando estemos en comunión y seamos parte del cuerpo todo el tiempo, conscientes de quiénes somos en Él y viviendo con coherencia a esa verdad, ¿no? Ahí soy parte. Y ese es nuestro desafío, permanecer siendo uno con el Padre para expresarle todo el tiempo, porque nuestra tendencia es a particionar. Yo soy una cosa acá, pero otra cosa en mi trabajo. Yo soy una cosa en mi trabajo, pero soy otra cosa en mi casa. Y tiene que ser lo mismo. Por eso nuestro desafío es permanecer unidos con el Padre para manifestarle a Él todo el tiempo, para expresarle a Él en todas las ocasiones, en todas las circunstancias. Por eso es muy importante que tomemos tiempo para examinar nuestra vida, no según nuestro anteojo y nuestro parecer, porque nos vamos a condenar o nos vamos a frustrar o vamos a tirar la toalla, sino chequear y examinar nuestra vida ante el Señor. De aquí la importancia de tomar con seriedad el tiempo que podemos participar con la palabra, ya sea en nuestra casa, en un discipulado, en una enseñanza, en una prédica, tomar con seriedad el tiempo. Por eso no venimos a perder tiempo, sino a aprovecharlo. Entonces tenemos que estar atentos y participar y dar lugar que esta palabra trabaje en nuestras vidas. Porque la manera en que nosotros nos relacionemos con la palabra y a la manera que permanezcamos, vamos a crecer y dar frutos que le manifiesten. Nuestra relación con la palabra marcará nuestra calidad de vida espiritual. Marcará también, definirá mi calidad de fruto. Va a definir si esta masa, si soy parte de esta masa que transforma. Depende de mi relación con la palabra del Señor, de la manera en que yo me relaciono con ella, de la manera que la recibo. Y acá quiero empezar a construir un poquito, hilvanando todo lo que venimos recibiendo, porque la palabra del Señor trabaja en nosotros como alimento. Nosotros físicamente no podríamos vivir sin alimentarnos, sin comida, ¿no? Sin nutrientes que vengan al cuerpo. Y en la vida espiritual hemos nacido una nueva vida y se sustenta y se sostiene por la palabra de Dios, por la voz de Dios, por el consejo de Dios. Y el apóstol el domingo pasado reiteraba muchas veces que desde Génesis y Apocalipsis todo se trata del alimento. Empieza Génesis hablando del alimento, de cómo el Señor nos crea y también nos da una orden. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, 26. Acá quiero ir haciendo esa construcción. Dios nos crea, Dios creador, nos crea a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, y dijo,
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquese, llenen la tierra, sométanlas, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Clara la palabra, somos imagen, creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios nos crea con su esencia. Dios nos crea con su genética. No podríamos decir nosotros que nació un hijo nuestro y decir, no es mi hijo, no tiene mi genética, tiene la de otro. No, porque nació de mí. Y nosotros nacimos de Dios, nos creó y tenemos la genética de Dios, somos sus representantes. ¿Cómo comenzó el Señor haciendo el mundo? Dijo Dios, sea, por la voz, por lo que decía, fue creando. Entonces, nosotros también tenemos esa genética, que por hablar lo que Dios habla, también creamos. Tenemos esa genética creadora y generosa en nosotros. Y ahí es donde debemos volver siempre al origen de quiénes somos en Él. Somos invitados a participar de su obra creativa. Pero Dios no solo nos crea, sino que Dios nos pone al hombre en un lugar, en el Edén. Hoy, Cristo en nosotros. Génesis 2:15 dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. El Señor nos coloca en Cristo. Edén es un lugar de deleite. En el Señor, en Cristo Jesús, tenemos una identidad perfecta, la vida de Cristo en nosotros, estamos completos en Él. Y por eso todas las cartas apostólicas siempre dicen, nosotros somos así, pero ahora en Cristo, Y es vivir recordándonos quiénes somos en el Señor. Pero Dios nos crea y Dios nos coloca en Cristo, pero con un propósito, cuidar y cultivar esa vida. No porque somos de Cristo está todo hecho. Hay también una relación con Él, una entrega donde doy lugar a que Él siga siendo formado en mí y trabajado en mí. Entonces le da esta tarea de cuidar y cultivar ese lugar. Génesis 2:16 les da un mandato también. Les dice, puedes comer de todos los árboles del jardín. Génesis 2:16, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor le da el mandato de que podían comer de todos los árboles, pero también le da se tenían que ¿qué? Alimentar. Vemos la conexión que tenemos en este cuidar de la vida espiritual en Cristo, la importancia de la alimentación. Tenían que comer, pero había una indicación y una advertencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque iban a morir. Entonces, una de las cosas que tuvo que hacer el ser humano apenas fue creado por el Señor y puesto en el Edén, tenía que saber escoger lo que tenía que comer. Había que saber escoger. Y nuestra vida desde pequeños, cuando comenzamos a estar conscientes de la vida, también se trata de una vida de saber escoger lo mejor, lo bueno, escoger las amistades. Y en esta vida espiritual a la que nosotros hoy nos convocamos para
para ser animados, para ser instruidos, necesita atención, necesita alimentación, necesita los nutrientes del cielo, de la genética con la cual hemos sido creados. Porque van a venir tentaciones y se van a despertar dudas en nuestro interior. Nos parecerá que necesitamos alguna cosa, y si queremos ser hijos formados y ser parte de esa masa crítica que trae transformación en donde estamos, debemos saber escoger bien el alimento. El alimento, si viene de Dios, nos va a hacer crecer saludablemente y nos va a hacer madurar. Por eso tenemos que asegurarnos que lo que comemos venga de Dios. Vamos a ver Génesis 3, del 1 al 4. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vemos que la serpiente ataca los pensamientos de Eva para poner en ella duda de lo que Dios le dijo y creando así una nueva necesidad, la necesidad de conocer más, de saber más. Despertó en ella algo. ¿La serpiente la obligó a comer? No. El engaño, el enemigo no nos obliga a nada. La serpiente no obligó a Eva a comer, solo plantó la duda. Solo puso la duda en su mente. Y Eva comenzó a considerar desobedecer a Dios. Dudar de lo que Dios le decía, esperando beneficios. Pero el corazón del hombre es engañoso. Nunca, amados hermanos, nunca desobedecer a Dios traerá buenos frutos. Siempre nos separará de la vida. Y sin la vida no hay frutos. Cuando la serpiente habla, el engaño habla y planta la semilla de la duda en nuestro corazón, tengamos cuidado porque cuando dejamos que nuestro corazón intervenga con excusa, con mi parecer, con mis sentimientos, con mis emociones, voy a terminar desobedeciendo si no presto atención. No debemos dar lugar ni que la serpiente nos plante duda y mucho menos que nuestro corazón intervenga con sus excusas. Debemos permanecer fieles oyendo al Señor y mirándolo a Él. De aquí la importancia de no distraernos por nuestros sentidos, que consideremos esas avenidas peligrosas de los dos sentidos, de lo que vemos y de lo que oímos, que despiertan tantas cosas en nosotros. Recuerdan que el domingo pasado el apóstol nos hablaba de los sentidos y hablaba de estas dos avenidas, del oír y del ver, de todo lo que activa en nuestras vidas. Bueno, tenemos que tener cuidado, ir sometiendo todo eso al Señor. Y debemos discernir, tener activo el estómago espiritual. De esto también se nos hablaba, ¿no? ¿Para qué? Para detectar todo lo que viene a nosotros, para desechar lo que estorba la verdad, lo que no es Cristo, que podamos tener ese discernimiento y discernir lo que estamos comiendo. Cuando nosotros logramos discernir lo que como y como Cristo, voy a ir madurando. Pero si no hay discernimiento y como y dejo ser engañado y dejo que intervenga mi alma, no solo el enemigo, sino mi alma con mis excusas, este ser espiritual no puede ser edificado. Quiero
que vayamos a 1 de Corintios 11, 29, del 30 al 32. La profeta en la cena compartió esto y fue fuerte para mí y estuve indagando un poco porque necesitamos discernir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos discernirlo, sabiendo que somos sus hijos, que somos suyos, que somos lo que Él dice que somos, coherederos, participantes del cuerpo, de su familia, de su obra. No podemos distraernos. Dice 1 de Corintios 11, 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con Él, con el mundo. Debemos examinar realmente si nosotros, cuando estamos comiendo, discernimos de lo que estamos participando. Seamos conscientes de que soy parte del cuerpo de Cristo todo el tiempo, no solo cuando estamos acá. Si por medio de la palabra y la enseñanza veo que hay algo que yo debo corregir en mi vida y no lo hago, mi ser espiritual comienza a debilitarse y por ende mi expresión de Cristo también. Si yo detecto que hay algo que está mal en mí, pero no solo no lo corrijo, sino que tampoco me arrepiento y lo sigo perpetuando, lo sigo haciendo, me enfermo espiritualmente. Y obviamente mi expresión de Cristo estará distorsionada, no será plena. Si veo que en mí hay errores, desobediencia y resistencia a la verdad de Dios y no me rindo en obediencia, no busco su vida para sanar y para alinearme a la verdad, no dependo de su espíritu y persisto en mis formas y maneras, muero espiritualmente y ya no participo del cuerpo de Cristo. Ya no lo expreso. Soy como en el arte de pintar un objeto inanimado, parte de una naturaleza muerta, una imagen sin vida. Y qué terrible, si eso lo miramos generacionalmente. No podemos ser débiles, enfermos o muertos en la vida espiritual cuando estamos participando del cuerpo de Cristo. Cuando como padres generacionales estamos discipulando a otros, no podemos ser una imagen sin vida. Necesitamos por medio del cuidado y el cultivo espiritual responsable ser niños, ser jóvenes, ser hombres, mujeres, adultos, ancianos, familias que tienen la vida de Cristo, que dicen, viven y hablan conforme a la verdad de Cristo. Esto no quiere decir que seamos perfectos y no tengamos errores, no, sino que en medio de los errores, en medio de las aflicciones, en medio de todo lo que nos toca vivir, pero lo vivimos conforme a la vida de Cristo y no a nuestro parecer. La vida de Cristo va convenciendo, nos vamos perdonando, nos vamos reconciliando, nos vamos sanando, nos vamos encontrando en Él. Es la vida dinámica del Señor. Nos quebramos, nos equivocamos, pero volvemos a empezar, Dios nos perdona y es la vida del Señor. Tenemos un gran privilegio, amada iglesia, pero una gran responsabilidad. No podemos permanecer ni dormidos, ni enfermos, ni muertos, ni débiles, ni enfermos, ni muertos. Necesitamos estar vivos. Vivos como casa, vivos como iglesia, vivos como familia. Y si crecemos en Él, permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Por eso nuestra lucha, nuestra batalla es permanecer reconciliados con lo que ahora somos en Cristo. Porque si algo viene en las tinieblas, si algo viene de nuestra alma,
esa interrupción que hace nuestra mente con nuestro criterio, es sacarnos de lo que ahora somos en Cristo. El apóstol Pablo siempre traía en sus cartas esto, ¿no? Antes éramos, pero ahora en Cristo, pero ahora en Cristo. Es recordarnos quién somos ahora en el Señor. Y recordar, esta unidad, nos lleva toda la vida, todos los días, porque nuestra alma se quiere salir y hacer la suya siempre. Por eso debemos volver al Señor. Vamos a Efesios 4, 22 al 25. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Amén. Qué bueno. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, esa vieja levadura. Ser renovados ¿en qué? En la actitud de su mente. No es óreme y ya todo. No, tengo que pensar, tengo que ocuparme y disponerme. 24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Debemos despojarnos de los vicios del viejo hombre, de esa levadura que es silenciosa, pequeñita, pero que influencia y afecta nuestra vida. Resentimientos, dolores, mentiras, orgullos, excusas, formas de expresar que ya no me pertenecen porque son del viejo hombre y yo estoy en Cristo. Cosas que parecen que ya no están en nosotros. No, eso yo ya lo tengo superado. Pero en ciertas ocasiones aparecen, brotan de nuevo. Oh, pero si yo no reaccionaba más así. Entonces debemos dejar la mentira, que no es andar diciendo una cosa por otra en cuanto a cosas cotidianas, sino es el no creer lo que Dios hizo en mí, el no creer lo que yo soy en el Señor, el no creer la verdad que el Padre habla en su palabra. Sus hijos somos hijos de luz y somos hijos también en la fe, porque creemos. Aunque nuestros ojos naturales no lo vean, nosotros creemos la esencia de Dios, la sustantividad del Señor en nosotros. Es la fe. Y nosotros debemos dejar de hablar mentira. Recordemos que somos cuerpo, no solo cuando estamos acá, todo el tiempo. En casa, aun cuando estoy solo y estoy pensando y estoy hablando conmigo, tengo que hablar verdad. Dejemos todo lo que no habla de Cristo y que no habla desde la fe en Él. No negamos las realidades que nos tocan, pero sí necesitamos permanecer creyendo en fe a lo que Dios dice. Eso marca la distinción entre el pueblo de Dios y lo demás. Hablemos fe, hablemos vida, hablemos lo que Dios habla, seamos portadores de esa voz, cultivemos una vida santa, apartada, integralmente. Alimentémonos bien. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos creados en Cristo. Efesios 2:14 al 16. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Ya no somos un ser individual, fuimos recreados en Cristo Jesús por medio de la regeneración, de la reconciliación, por medio de la sangre de Jesús. Ahora somos la iglesia. Cuando el Señor nos crea,
en Cristo, ya no crea un ser individual, crea su iglesia. Y yo participo de esa iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Por eso la palabra nos hace vivir bajo su gobierno. Alimentarme de la palabra me hace vivir en el cuerpo de Cristo porque me alinea la cabeza. Es un privilegio esto, pero es una gran responsabilidad, como siempre decimos. No solo somos su iglesia, su cuerpo, la familia, la casa de Dios, su morada. Somos un solo y nuevo hombre. Somos una nueva masa. Somos esa comunidad profética. No nos dejemos separar de Cristo. No nos dejemos distraer por las voces que vienen a tentarnos. No hablemos con nuestra alma, pongámoslas al gobierno de Dios. El jueves el pasado, el apóstol predicó en Barrio Belgrano y decía que nuestra alma tiene la capacidad de reflejar lo que la gobierna. Entonces, si vos decís, yo soy así, no, estás gobernado por tus pensamientos y no por el Señor. Necesitamos ponernos bajo el gobierno del Señor. El Salmo 19:14, David decía que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Escojamos bien los pensamientos. En la escuela de ministerio, no en la clase de ayer, sino en la anterior, el maestro decía que nosotros no somos responsables del primer pensamiento que tenemos, pero sí somos responsables del segundo pensamiento. Escojamos bien los pensamientos que tenemos. Escojamos bien las palabras que decimos para tener también buenas actitudes. Porque cuando nosotros entendemos el poder de los pensamientos, no voy a pensar cualquier cosa. Cuando entendemos el poder de las palabras, no voy a hablar cualquier cosa. Si tenemos la misma capacidad creativa que el Padre de crear, tengo que darle importancia a lo que pienso y a lo que creo y a lo que hablo. Cuando entendemos el poder de la vida que portamos, no vamos a estar en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa. Si somos uno con el Padre, somos invitados a participar de su obra creativa y esto involucra, como decía recién, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes. Y es maravilloso que nosotros podamos poner atención a nuestra participación. Aunque nos parezca pequeña, la levadura es pequeña y afecta, ¿no? Entonces, aunque seas uno en tu trabajo, uno en tu casa, uno en tu barrio, uno en la cuadra, permanezcamos hablando, pensando, creyendo, siendo conscientes de lo que estamos participando. Quiero ir cerrando, pero voy a ocupar tiempo en cerrar, trayendo la historia que está en la palabra en 1 de Samuel, capítulo 1. No quiero leerlo, solo lo voy a parafrasear, contar un poco. ¿Se acuerdan que estaba Ana y Penina, las dos mujeres de Elcana? Y Penina tenía muchas mujeres. En esa cultura, en ese tiempo, no tener hijos era una deshonra, estaba mal visto. Y Penina era mala con Ana, la hostigaba todos los días, se burlaba de ella porque ella sí podía tener hijos y Ana no. Y Elcana la trataba de consolar, pero Ana no encontraba consuelo en él. Y tenían la buena costumbre de ir a adorar a Dios, de ir a servirlo. Entonces ahí partía Elcana con sus mujeres y sus hijos, y con Ana, que no tenía hijos. Y Ana estaba muy dolida, muy angustiada, a tal punto que perdía las ganas de comer. Iban en familia
para adorar a Dios. Y ella hace una oración en el versículo 10 y 11. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esta mujer tenía afectados sus pensamientos, tenía afectada su vida, estaba triste, estaba mal, pero ella pudo, la palabra no registra que haya hablado con Elcana, que haya hablado con alguien, solo manifestaba su angustia porque estaba triste y no quería comer. Pero ella no abrió su corazón con él, ella fue al lugar correcto y habló con la persona correcta. Esperó el tiempo de ir a adorar al Señor y ahí habló con Dios y pudo conectarse con su verdadera necesidad. Dijimos que Satanás viene con duda a nuestra vida y a despertarnos a veces necesidades de las cuales no tenemos porque estamos completos en Él. Pero eso no nos evita pasar por circunstancias en la vida y que a veces nos sentimos ahogados, nos sentimos incompletos, nos sentimos mal. Pero si nosotros vamos delante del Señor, esa necesidad que nos parece nuestra, cuando nosotros lo alabamos a Él y entendemos que somos de Él, vamos a chequear si lo que le estamos pidiendo, si lo que estamos pidiendo es realmente bueno, ¿no? Si condice con lo que Él quiere. Primero eso. Y después vamos a entender que si estamos pidiendo algo que Él quiere, no es para nosotros, es para Él. Porque todo lo que tenemos no es nuestro, es para Él. Y si yo le pido una carrera, si le pido una familia, si le pido un hijo, si le pido un trabajo, es para Él. Entonces, eso cambió la perspectiva de Ana, porque dice que ella salió. Tomen el tiempo, después ustedes léanlo en su casa. Dice que cambió su semblante, que nunca más volvió a estar triste. ¿Y ya estaba embarazada? No, no estaba embarazada, pero tenía confianza en el Señor. Volvió a poner sus ojos en el Señor, a contemplar al Señor y saber que si lo tenía, era para Dios. Que Dios ya le había concedido esa petición y volvió con gozo. Y a los 3 años habrá sido duro para ella, ¿no? Prepararlo, quiso ser mamá, fue, pero a los 3 años cumplió su promesa, se calcula que a los 3 fue y se lo entregó al pastor. Y Samuel fue un hombre que cambió la historia de Israel. Israel era el pueblo de Dios, estaba experimentando una crisis, estaba ausente de un liderazgo fuerte, espiritual, y experimentaba una crisis. Y la oración de Ana, el derramar su corazón, ella pudo responder al corazón de Dios. Y pudo participar de los cambios también que el Señor hizo en Israel. Porque a través de esta conversación que Ana tuvo con el Señor, vino Samuel. Y Samuel fue un profeta que trajo orden al pueblo de Israel. Trajo paz, trajo vida, trajo gracia. Cumplió con lo que el Señor quería hacer. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque nosotros también podemos tener angustias. También se nos dispara, este sistema vive poniendo en nosotros la necesidad de consumir. La necesidad de que necesito algo, necesito eso, si no tengo eso, y eso es un engaño. Y si nosotros
intervenimos con nuestra alma y acrecentamos esa voz, voy a presentarme a Dios pidiéndole vanidad de vanidades, lo que no suma, lo que no edifica, lo que no nos hace una masa que afecta y que transforma, ausentes del cuerpo de Cristo. Pero sí, cuando yo me acerco al Señor, en mi angustia, en lo que me parece que necesito, se lo expreso, lo peso delante de Él, lo miro, recuerdo quién soy, recuerdo lo que Él me dice, me uno a la capacidad que Él me dio de crear, de creer, de transformar, le creo a la verdad. Mi clamor será diferente, mi oración será diferente y mi expresar será diferente. A ella ya no le importó y de hecho ya Penina vio que no tenía sentido seguir molestándola porque ella estaba plantada con gozo bien en lo que el Señor decía de ella. Y ahí está en donde nosotros tenemos que permanecer y prevalecer, unidos al Señor, a lo que Dios nos dice, porque este sistema y nuestra propia alma, acá y al salir de acá y en los ambientes que estemos, siempre va a querer separarnos de Dios, separarnos de la vida y por lo tanto, separados de Él, seremos infructuosos. Entonces nosotros necesitamos realmente tener conversaciones con el Señor, conversaciones con gente, pero trayendo vida, hablando verdad, hablando lo que el Señor habla. La profeta nos decía y nos animaba en la cena que cada vez que estamos en un discipulado, cada vez que estamos ante la palabra del Señor, debemos levantar la mirada al horizonte y mirar generacionalmente. No seamos egoístas, porque a veces pensamos tan solo por nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, vamos a amar al prójimo, amar las naciones de la tierra, amarlo a Él por sobre todas las cosas y pensar de qué manera este evangelio puede permear, puede penetrar y puede transformar y puede dar vida a lo que hoy está muerto. Que nuestros pensamientos, palabras, actitudes las podamos llevar al lugar correcto, a las personas correctas, a nuestro Padre, que siempre volvamos a Él, a ser uno, a crecer en esa unidad perfecta para traer luz, vida y avance a su cuerpo en la tierra. Sigamos manteniéndonos puros, vayamos más profundo como hijos de Dios, sigamos siendo parte de esa masa que transforma a todos, sigamos siendo como Él para expresarle en todo. Vamos a Colosenses 3, 16 al 17 y pueden pasar los ministros de la palabra cantada. Se sorprenden, terminamos antes, pero vamos a ministrar al Señor. No es un cumplir horario, sino un recibir la palabra y que la palabra trabaje. Doy gracias por la atención, veo que están todos atentos. Qué bueno, amada iglesia. Dice Colosenses 3, 16 al 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Léanlo en diferentes versiones y trabajemos la palabra, que la palabra abunde, que la podamos cantar, que la podamos meditar, que nos pueda gobernar, que nos pueda afectar el pensamiento, que pueda afectar la actitud, que podamos pedir perdón más seguido, hermanos. Dejemos que esta palabra nos atraviese, que el Señor se manifieste en nosotros, porque cuando nosotros intervenimos con nuestro orgullo, nos separamos de la vida y terminamos siendo incoherentes. Queremos manifestar
a lo que no obedecemos. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Corrijámonos, pero en amor. Recibamos la corrección también. Y animo ahí donde estás, que no te distraigas, que puedas cerrar tus ojos y dar lugar a que esta palabra, a que el querer del Señor trabaje en tu corazón. Quizás la perspectiva de lo que estás viendo es negativo. Quizás estás cansado, cansada de lidiar siempre con esa realidad. Pero lo que va a marcar la diferencia en tu ser interior, en el mío, y lo que va a traer la transformación es que lo miremos a Él y que le creamos a Él. En Él está todo. Y que puedas creer que si Dios cambia esa realidad, que si Dios transforma, lo que Dios hace es para Él. Todo se trata de Él. No hables, no hablemos, no digamos, no confesemos negativamente nuestra realidad mañana, tarde, noche. Solo hablemos en el lugar que debemos hablar, con las personas correctas, con el Señor. Y luego hablemos la verdad, lo que el Señor nos ha dicho en el secreto. Aunque nos parezca loco, que la fe no se apague. La fe es nuestro alimento. Su palabra es nuestro alimento y nuestra fe la manera de poder ejecutarla. La fe cambia nuestra manera de ver porque nos sostiene en confianza de que Dios está obrando. Somos una comunidad profética. No porque nos andamos quejando, eso es contrario. No porque andamos hablando la realidad que ven nuestros ojos, eso. No, porque hablamos fe, porque hablamos vida, porque hablamos verdad. Dios puede abrir ríos donde no hay. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, solo Él. Dios puede transformar corazones. Dios puede transformar casas, ciudades, pueblos, naciones. Pero todo comienza por creer, por confiar, por rendirnos, por disciplinarnos a salir de toda distracción. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que intervenimos, ya sea tu voz en nuestra vida, porque no nos animamos a creer en lo que vos decís de nosotros. Somos lo que vos decís que somos. Tenemos lo que vos decís que tenemos. Y podemos lo que vos decís que podemos. No queremos intervenir ante tu voz. No queremos ponernos en medio. Queremos ser uno, crecer en esa unicidad. Revela a Cristo en nuestros corazones, Señor.